un argentino, a Pablo Bomaro, que también Ey, sí, cómo no. colapsó tuvimos gente de la UNAM, de la UAS de Sinaloa, de varias universidades, Ey, y como él también lo publicitó en Claxo, ey. pues se conectó mucha gente, total de que después de ese Listo, par de ya estamos en experiencias, vivo, maestra Jacqueline. Adelante, por favor. Su audio, maestra Jacqueline. Muy buenas tardes a todos y a todas. La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y en coordinación con el Sistema de Educación Media Superior les da la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de Derechos Universitarios. Hoy, 9 de noviembre del presente, a través de esta red social, para escuchar a un experto que abordará el tema Jóvenes y Desaparición Forzada. Me presento con ustedes, mi nombre es maestra Jacqueline González Soto. Yo colaboro como promotora de paz de la Defensoría de los Derechos Universitarios en la Escuela Preparatoria número 6. Y bueno, la desaparición forzada. La desaparición forzada es parte de la problemática que se vive actualmente. México se consolida entre los países con más desaparecidos, solo después de Siria. Los más vulnerados son los jóvenes entre 14 y 17 años. 2.944 vidas fueron robadas por todo el país. Jóvenes en edad de cursar educación secundaria y preparatoria desaparecieron sin dejar rastro. Para abordar este importante tema, nos acompaña nuestro experto, el doctor David Coronado, que me permito presentar en este momento. El doctor David Coronado tiene estudios en economía, psicogenética y sociología. Es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, profesor investigador del Departamento de Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigación, miembro del PRODER. Actualmente coordina el Laboratorio de Estudios sobre la Violencia. Es consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Presidió al Observatorio Ciudadano de Guadalajara. Su línea de investigación y generación de conocimiento es la formación de la subjetividad y la violencia en la sociedad contemporánea. Ha publicado 4 libros, 26 capítulos de libro y 13 artículos en revistas Invisada. Ha coordinado la publicación de 9 libros. Su temática principal gira en torno a la violencia social y las diferentes formas de expresión que la violencia ha adquirido en este momento histórico. De tal manera que sus últimos escritos los ha dedicado a la expresión cultural y sus efectos en la formación de la subjetividad en la cultura. Entre estos destacan la necesidad de explicar teóricamente la violencia y la manera como seduce a la juventud. Otra vertiente está referida a los diferentes problemas que enfrenta la niñez en Jalisco y México, tales como abuso sexual, pederastia, explotación sexual, maltrato infantil, etc. Actualmente está coordinando 2 líneas de investigación en proceso. Los desaparecidos en Jalisco, entre la degradación y la indiferencia hacia la persona, y la subjetividad violenta o rebasando la violencia destructiva y la estética de la violencia. Sea bienvenido, doctor David Coronado. Y para continuar con este conversatorio, les voy a compartir las pautas para su desarrollo. El invitado tendrá 30 minutos para su intervención. Yo le daré un aviso cuando le quede solo 2 minutos, doctor David. El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones y para todo el público pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esta transmisión en vivo o por mensaje privado. Sin más, dejo el uso de la voz al doctor David Coronado. Jacqueline, muchas gracias. Pues muy agradecido con la Defensoría de Derechos Humanos Universitarios, especialmente con Dante, con Mario Cervantes, con Ivonne y contigo misma. Muchas gracias por esta invitación.
y espero que esta hora que estemos juntos sea fructífera en ambos sentidos, ¿no? Y que, bueno, esto sea múltiple y que bueno, estemos, pues, trabajando muy placentera y fructíferamente, ¿no? Bueno, el tema que nos ocupa hoy es el de la desaparición forzada en jóvenes. Y es un tema que en sí mismo no es agradable, que es muy doloroso, que crea mucho terror, y que actualmente, bueno, hemos estado desarrollando como tema de investigación en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia en el Departamento de Sociología del CUSH. Y bueno, pues actualmente construimos una página web que todavía no la hemos dado a conocer, pero que la hemos estado alimentando con diferentes noticias, diferentes elementos, que bueno, en estos días, máximo una semana, 15 días, estaremos dándola a conocer a los medios, ¿no? Me parece que es importante porque han estado trabajando alrededor de 20 personas, entre fundamentalmente estudiantes de sociología, algunos profesores, y bueno, hemos estado pues activando esa imaginación de las ciencias sociales. Y bueno, me gustaría pues empezar a trabajar ahorita con él. No sé si esté compartida la pantalla. No sé si Jacqueline, no sé si... No está compartido. A ver, entonces veamos, aquí está compartir pantalla. Compartir. Dice... listo, ya estoy, creo que ya puedo compartir, ¿verdad? Aquí está, compartir. Listo, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ivonne, Jacqueline, estoy compartiendo la pantalla. Sí se ve. Perfecto. Okay. Perdón, sí se ve, doctor. Sí, ya está. Excelente. Pues vamos a hablar sobre cómo la desaparición forzada de personas pues afecta especialmente a la gente joven, pero especialmente a los jóvenes varones. Ahorita vamos a ver por qué. Primero, hay una precisión conceptual, si es acerca de desaparecido o desaparecidos. Me parece que debemos hablar de desaparecidos por 4 elementos, ¿no? En primer lugar, la definición que manejamos de desaparecidos es, bueno, es por una persona que es aislada, que se niega información de cualquier tipo acerca de ella, y además se le quitan todo tipo de garantías legales, ¿no? Esa es la noción de desaparecido que tenemos actualmente. Sin embargo, Gatti sugiere bueno, que hay que hablar de desaparecidos, en tanto que, bueno, no son solamente por ese momento, ¿no? Sino también por todo el montón de desaparecidos que hay desde la Guerra Sucia, ¿no? Que estamos hablando de los 60s, pero no solo aquí en México, ¿no? Sino a nivel internacional. También en esta noción es indispensable incluir a todo el montón de migrantes y desplazados, pero también o sea, es indispensable ampliarla en términos psicoclínicos, estéticos, políticos e históricos. Entonces, en ese sentido, o sea, pensando en que es una noción muy complicada, muy compleja, entonces hay que ampliarla. En lugar de hablar de desaparición o desaparecido, hay que hablar de desapariciones y desaparecidos, ¿sí? O sea, es un problema que atañe no solo a relacionado con los problemas de Jalisco, ¿no? Sino que es un problema internacional, ¿no? Y en ese sentido nos atañe, y en ese sentido estamos incluidos en este proceso. Bueno, la pregunta central es ¿por qué desaparecen? Sí. O sea, podemos argumentar muchas cosas, ¿no? Primero es que, bueno, que los jóvenes varones,
toman muchas malas decisiones y entonces, bueno, están en el momento y en el lugar equivocado, ¿no? Y aquí aparece el azar de la vida, ¿no? De repente un joven llega por otro, se van a Chapala, un lago aquí cerca de Guadalajara, y entonces en el camino algo les pasa, ¿no? Y desaparecen los dos, ¿no? Entonces, bueno, es parte de este azar de la vida, ¿no? Otra forma de explicar por qué desaparecen es que a los jóvenes los vemos como con un perfil muy cercano al delito, donde el desempleo, el trabajo informal, las pandillas y la sombra ubicua del crimen organizado están cercanos de ellos constantemente, ¿no? Pero también hablamos de la incapacidad de las políticas públicas y decimos que, bueno, que son insuficientes, son incapaces para incorporarlos al crimen organizado, ¿no? Y bueno, y finalmente, pues pensamos bueno, que con esto hemos cerrado el ciclo y que podemos explicar por qué desaparecen. Sin embargo, me parece que esto no es así, ¿no? Me parece que este ciclo deja algo que no es explicado por esta serie de elementos causales, ¿no? O sea, son elementos contextuales, pero no están señalando por qué una persona desaparece, ¿no? Por qué un joven desaparece y en lugar de, bueno, de asesinarlo, como frecuentemente incluso se hace o se hacía, en lugar bueno, de dejarlo ahí tirado en la calle, simplemente se le desaparece, ¿no? O sea, atrás de esto me parece que hay un gran problema, ¿no? Que es un problema social, ¿no? Entonces, hemos elaborado 3 hipótesis. La primera explicamos que bajo la banalidad del mal, o sea, cómo desde la burocracia estatal y de diferentes instituciones se desaparece a las personas para evitar que aparezca un sesgo de intranquilidad y de desorden social, ¿no? Esto aparentemente es una afirmación muy gruesa, pero todos vamos a ver que no lo es tanto, ¿no? Y es que, bueno, inicialmente hay como una especie de borramiento de evidencias, ¿no? Porque, bueno, o sea, por ejemplo, Jalisco no aparecía con altos índices de asesinatos ni desapariciones forzadas. Y tampoco aparecía con esa crueldad, ni la frecuencia ni la gravedad aparecía aquí en Jalisco. Pero bueno, entonces aquí habría que hacer referencia, como señalé, a la banalidad del mal, ¿no? Que significa que son personas que bueno, de alguna manera están cumpliendo una función, ¿no? No sé si recuerdan ustedes el caso del pozolero, donde decía, bueno, lo que pasa, en una entrevista él decía, lo que pasa es que uno cumple una parte del engranaje de esta organización, haciendo referencia a un cártel, ¿no? Dice, entonces a mí me toca desaparecerlos, pues los desaparezco, ¿no? Y entonces, o sea, fíjense cómo esta noción de funcionalidad está presente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera hipótesis, ¿no? ¿Por qué desaparecen? La segunda hipótesis es que el crimen organizado, junto con algunos mandos del Estado, o sea, porque esto es innegable, a nivel Jalisco, México, Colombia, incluso Estados Unidos, hay mandos del Estado vinculados con el crimen organizado. Entonces, en connivencia con algunos de ellos, y además en coincidencia maquínica con otros, esto merece una explicación. O sea, porque organizacionalmente, sistémicamente, socialmente, coinciden, ¿no? Entonces, existe esa posibilidad de desaparecerlos y los desaparecen, ¿no? Entonces, de repente, los datos estadísticos, como vamos a ver más adelante, no coinciden, ¿no? Y entonces, o sea, eso es lo que organizacionalmente, maquínicamente coinciden. No es porque estén de acuerdo, sino porque está esa coincidencia en este segundo punto, ¿no? Entonces, posteriormente, ya en términos de tiempo, de historia, las desapariciones aparecen como una forma de escarmiento y de castigo. Entonces, de repente empiezan a proliferar, no sé si lo recuerdan también desde hace años que empiezan a proliferar el montón de videos con desmembramientos de cuerpos, ¿no? Recipientes con ácidos, incineraciones, personas quemadas y que no se les puede identificar. Entonces, esto es como un proceso histórico, ¿no? En el que van apareciendo y después aparecen esas confesiones previas a ser asesinados, ¿no?
Entonces dice, sí, lo que pasa es que yo llegué a Jalisco, entonces mi misión era extender otro cártel y tras, ¿no? Entonces lo asesinan y lo desaparecen, ¿no? Entonces, de esta manera empiezan los cárteles, estoy hablando de crimen organizado, empiezan a mandar mensajes a las personas desleales y a los traidores, ¿sí? Entonces, es otra explicación a por qué empiezan a desaparecer, ¿no? Pero fíjense que esta segunda hipótesis trae consigo algo muy importante, ¿no? Muy importante en la que los familiares y las asociaciones civiles están involucradas. Colateralmente digo, estas imágenes de las propias de la sociedad espectacular, de alguna manera provoca reacciones normalizadoras entre los ciudadanos, ¿no? Al mismo tiempo que crea horror y terror, ¿no? Y que esto es parte consustancial de la desaparición forzada, ¿no? Entonces, bueno, los familiares, los amigos y la ciudadanía en general empieza a experimentar dolor indignado, ¿no? Y este dolor indignado moviliza a los familiares, ¿no? Familiares de las víctimas junto con muchas personas más, ¿no? Y entonces ahí esto una consecuencia importantísima, ¿no? Y es que desde la profundidad del dolor de los familiares, de los amigos y de parte de la sociedad, las personas empiezan a crear otro tipo de relaciones, ¿no? Otro tipo de subjetividades múltiples que la finalidad es, bueno, es el autocuidado, pero no solo ese autocuidado personal, individual, ¿no? Sino es un autocuidado social, ¿no? Y en esto están directamente involucradas las 5 asociaciones civiles de aquí de Jalisco, ¿no? Y entonces esto da lugar a algo que hemos llamado como el autocuidado de sí, la escultura de sí, la subjetividad existencial, la estética de la existencia, ¿no? Entonces, y esto implica estarse cuidando constantemente, pero de manera articulada, ¿no? Y esto crea entonces redes, articulaciones, agenciamientos que lo que están provocando es otra forma de relacionarse entre sí, pero también con las instituciones, con el Estado y con la sociedad, ¿no? O sea, ya no es solo, gracias a ese dolor indignante, han potenciado, han pasado a ser de simples víctimas a sujetos de su propia relación, ¿no? Y entonces, esta nueva relación implica, como más en líneas adelante lo vamos a ver, implica que una persona, en caso de morir, quiere morir haciendo esto que está haciendo, ¿no? Bueno, entonces la escultura de sí, explico esto que acabo de decir, la escultura de sí es aquel signo distintivo que es la capacidad de inventar nuevas formas de existencia, ¿no? Entonces, desde el abismo del dolor, las mamás empiezan, los padres, en menor cantidad, empiezan a conformar una nueva forma de existencia, ¿no? Y cuyo punto de origen es el dolor, ¿no? Y bueno, esto Onfray le llama esta escultura de sí, ¿no? Para Sloterdijk, que es un autor alemán que pertenece a la corriente de la teoría crítica, parte del imperativo de que has de cambiar tu vida, ¿no? O sea, dentro de ese marasmo de dolor hay que cambiar la vida, ¿no? Y entonces, este momento es el momento de relación, de establecer agenciamientos con la estructura en general, ¿no? Entonces, en términos de la exigencia ante la desaparición forzada, implica la irrupción de una diferencia ética de las formas de vida tradicionales, ¿no? O sea, bueno, mi familia es de una forma, de repente alguien desaparece y estas formas de vida tradicionales se ven aniquiladas, ¿no? Y entonces hay que sacar en términos éticos otra forma de vida, ¿no? Y entonces las madres y los padres, los familiares en general avanzan hacia una meta que parece imposible, ¿no? Recuperar a sus seres queridos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchos mandatos sensatos, muchos mandatos institucionalizados, prescripciones racionales, exigencias que deben de cumplirse, pero que sin embargo, lo que hacen las madres y los padres es reclamar esto de manera
inevitable, ¿no? O sea, de manera insensata incluso, ¿no? Pero la insensatez es parte de este dolor y la insensatez es parte de este imperativo de has de cambiar tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensatez, lo institucional, simplemente no les da resultado, simplemente no les da explicación, no les da salida a esto en lo que están sufriendo, ¿no? Por otro lado, está la inquietud de sí, que es una postura de Foucault, filósofo francés. Entonces dice bueno, que en un primer momento esta inquietud de sí debe de manifestarse con la franqueza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la franqueza lo que hace es una apertura de pensamiento hacia todos aquellos y es una apertura de exigencia, ¿no? Es una actitud general ante la vida. Dice, pero ante la vida entera, ¿no? Que modifica sustancialmente esa vida que yo llevaba, ¿no? Entonces la inquietud de sí es dedicación. Y platicando aquí de la desaparición forzada de personas, es la ocupación más valiosa a la que se está enfocado en ese momento o enfocada en ese momento por elección, a la que podríamos estar dedicados al momento de morir, fíjense. O sea, esto me parece así como una declaración de vida, una declaración de amor que implica que esto que estamos haciendo, que esto que están haciendo las madres de los desaparecidos y desaparecidas, es una exigencia, ¿no? Y es una exigencia que nos implica a todos nosotros, ¿no? Entonces, dice, implica una vida dedicada a la experiencia de la búsqueda, donde la inquietud de sí, el cuidado de sí, esté articulado y articulándose cotidianamente como prueba de existencia, fíjense. Y esta prueba de existencia implica eso, ¿no? Implica trabajo, implica estar detrás de algo que por el momento es imposible, pero que se está luchando para alcanzarlo, ¿no? Y esta sería la hipótesis 2, que explica por qué desaparecen y las consecuencias que trae consigo la desaparición para un sector importante de la población, ¿no? Y la hipótesis 3 implica que las desapariciones forzadas de personas son el signo de este tiempo, ¿no? Es entonces una contestación por parte de lo social que expresa una subjetividad violenta, ¿no? O sea, y esta subjetividad violenta es lo que está atrás de la desaparición forzada de personas, ¿no? En este sentido, le explico un poco que si esta desaparición forzada de personas es el signo de este tiempo, entonces al aumentar de manera concentrada en jóvenes varones, expresan una identificación de esta subjetividad violenta con la destrucción y con la muerte, ¿no? Que por supuesto se presenta en flujos constantes en la sociedad, ¿no? Y entonces lo que hace la subjetividad violenta es captarla y entonces concretizarla, aplicarla, ¿no? Y entonces este escenario teje y está siendo tejido cotidianamente por esta subjetividad violenta. La subjetividad violenta, bueno, la subjetividad son todo tipo de percepciones y representaciones cartografiadas organizacionalmente, socialmente, ¿no? Pero potenciadas por unas disposiciones de deseo que requieren de la violencia para expresar la vida de las personas, ¿sí? O sea, no, lo que hacen las personas al momento de ser violentas, al momento de subirse a esta subjetividad violenta, al momento de experimentar esta subjetividad violenta, en realidad lo que están haciendo es que están activando ese funcionamiento social, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la violencia es parte del funcionamiento social contemporáneo, ¿no? Entonces, ese funcionamiento social violento lo que está creando es que está desarticulando este orden y está creando desórdenes, ¿no? Desórdenes a través de la violencia. Pero paradójicamente, esta relación entre orden, desorden, violencia, implican forzosamente más orden. Fíjense, o sea, es una paradoja, ¿no? Y esta paradoja implica que entonces el orden en el que vivimos, este orden en el que estamos actualmente, requiere del desorden y requiere de la violencia para poder existir. Es un sinsentido, ¿verdad? Y el sinsentido implica entonces que la desaparición forzada de personas, esta parte de la violencia que nos afecta tanto, que es parte de este desorden social, paradójicamente está cimentando en más de un sentido
el orden social en el que vivimos. Es decir, las instituciones, muchas instituciones, algunas, bueno, viven gracias a este desorden social, ¿no? Y podemos hablar del ejército, de la marina, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, aquí habría que empezar a revisar cuántos desaparecen, ¿no? En las gráficas de denuncias, remarco denuncias, publicadas por CISOBIT, en 2015 son 556, 2016 714, etcétera, hasta llegar al 2019 con 1950. CISOBIT dice que de 2015 a 2019 hay 5.856 denuncias, ¿sí? Sin embargo, en realidad, desde FUNDEJ, las Familias Unidas por los Desaparecidos en Jalisco, dice que solamente se hace una denuncia por cada 3 desapariciones, ¿sí? ¿Por qué? Por diferentes circunstancias, ¿no? Desde el papeleo, desde el temor, desde las amenazas del crimen organizado, solamente hay una denuncia por cada 3, dice el FUNDEJ. Pero según Entre el Cielo y la Tierra, dice que solo se denuncia una desaparición de cada 10. O sea, esto es realmente alarmante, ¿no? Entonces, eso quiere decir que si SOBIT reconoce que hay 5.000 desaparecidos, bueno, y desaparecidas, estaríamos hablando que por lo menos habría 15.000, ¿no? Por lo menos. Si es que no le agregamos un cero más, ¿no? Bueno. Acerca continuamos con cuántos desaparecen. En el informe publicado el 6 de enero de este año, el informe dice que 61.000 personas, 61.637 personas desaparecidas existen, pero que son 60.053 las que han desaparecido entre el 2006 y el 2019. ¿Sí? Es decir, 97% de estas personas han desaparecido. ¿Sí? ¿Cómo ven? O sea, nada más en este periodo. Y pues estaremos hablando de 13 años que han sido terroríficos, ¿no? Actualmente el estado de Jalisco ocupa el segundo lugar en el conteo histórico, con 9.286 casos, ¿no? Pero o sea, señalo esto otra vez, ¿no? En el año que va de diciembre del 2018 a diciembre de 2019, se contabilizaron 2.318 personas, ¿no? Es decir, una quinta parte, ¿no? En un solo año. Entonces, si los 9.286 desaparecidos son ciertos, que fueran los únicos, entonces estamos hablando que hay un incremento impresionante en la desaparición forzada, ¿no? Y de estos, bueno, Tlajomulco es donde existe mayor número de denuncias, ¿no? Al respecto, hay una investigación por el periódico Índigo, donde habla que bueno, pues en Guadalajara hay una cantidad mayor absoluta de desaparecidos. Pero sin embargo, cuando se aplican tasas, resulta que hay municipios de aquí, especialmente en el norte de Jalisco, San Martín Bolaños y Huejúcar, donde las tasas aumentan de 506 por cada 100.000 habitantes. Y cuando aquí en Guadalajara estamos hablando entre más o menos 60 personas por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la población es menor en estos municipios, y hay otros de 300 y de ciento y tantos, ¿no? O sea, son muchos. Y tomando en cuenta la población menor de estos municipios, entonces estamos hablando que una cantidad importantísima en porcentaje está desapareciendo en cada uno de ellos, ¿eh? Cosa que habría que prestarle atención, ¿no? Bueno, seguimos con los datos de cuántos desaparecen. Ahora, ¿quiénes desaparecen, no? Según Franco Míguez, Darwin habla de que 42% de las desapariciones forzadas están entre 14 y 29 años y 29% están entre 30 y 34 años, ¿no? Estamos hablando de que entonces 71% de personas pertenecen a los grupos de juventud, ¿no? Sí, o sea, la juventud no solo abarca hasta los 29, 30, sino que pensamos que abarca más tiempo, ¿no?
¿Por qué? Pues por el diferente desarrollo social que hemos tenido, ¿no? Hay quien habla de la adultocencia, ¿no? Pensando en que ya muchos adultos no cumplen con la función de adultos porque la misma sociedad no les da espacios para desarrollarlo, ¿no? Desarrollar sus funciones, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de que 71% de las personas desaparecidas pertenecen a este rango de edad, ¿sí? O sea, es realmente muchísimo, ¿no? Bueno, ahora, acerca de las mujeres, estamos hablando de que de 20 a 25 años, y de 20 a 25 años, son los rangos con más desapariciones, ¿no? Al respecto, podemos señalar bueno, el número de desapariciones forzadas en mujeres es más o menos el 8%, ¿no? Entonces, esto nos obliga a mirar hacia las masculinidades, ¿no? A esa potencia de patriarcal, ¿no? A esa potencia de masculinidad, ¿no? Y es que en los roles tradicionales, el hombre es quien tiene que ser proveedor y es quien tiene que ser el protector de la familia, ¿no? Entonces, al escasear las ofertas para que él sea proveedor o los espacios para que él sea protector, entonces tiene que buscar espacios donde él pueda desempeñar estas funciones tradicionales, ¿no? Y entonces, donde aparece mucho mercado es justamente dentro del crimen organizado, dentro del mercado informal, dentro de las migraciones. Entonces, esto hace que esta potencia de masculinidad implica o está explicando por qué el rango de personas desaparecidas corresponde más a hombres que a mujeres. Bueno, ahora, ¿dónde desaparecen? Como yo les mencionaba, bueno, hay municipios que tienen una tasa de desaparición de arriba de 500 por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y curiosamente cada uno de estos municipios corresponde a las zonas de paso y trasiego de la droga, ¿no? Entonces, en ese sentido, las desapariciones forzadas de estos municipios están directamente vinculados con el crimen organizado, ¿no? Y entonces, las regiones más representativas son el área metropolitana de Guadalajara, la costa, la Sierra Occidental, la Ciénega, Alto Sur, Valles y Costa Sur, ¿no? O sea, prácticamente estamos hablando de estas zonas de paso y de trasiego de la droga, ¿no? ¿Quiénes los desaparecen? Aquí, contradictoriamente, el Estado está involucrado, el Estado con E mayúscula, ¿no? Me voy a un dato nada más. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, 72 casos, nada más 72 casos que tienen en carpeta, que tienen expediente, en ellos 20 están involucrados diferentes agencias gubernamentales, ¿no? Desde la Marina, el Ejército, la Policía Municipal, la Policía Estatal, ¿no? Por supuesto que hay funcionarios del Estado probos, honestos, inmersos en su trabajo, comprometidos, pero por supuesto que hay otros que no, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos un 27% de casos en los que están involucradas agencias gubernamentales, ¿no? A través de entrevistas nos hemos dado cuenta de estos casos. Incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay casos donde la Marina o el Ejército intervienen directamente. Están perfectamente acreditados y evidenciados. Y entonces, bueno, aquí habría que pensar en que las soluciones tienen que ir desde el fondo del derecho, desde el fondo del Estado, ¿eh? Entonces, vamos a eso, con eso vamos a terminar. Bueno, y en el otro extremo está la delincuencia, el crimen organizado, porque en un
alto porcentaje, las personas, los y las desaparecidos tienen algún vínculo con ese tipo de actividades, ¿no? Pero esto hay que tomarlo también con mucho tiento, porque entonces la otra parte viene la estigmatización social, ¿no? Bueno, el impacto en la sociedad implica que el Estado se ha visto rebasado de múltiples formas, ¿no? Doctor, tenemos 2 minutos. Ok, gracias. Entonces, pues, o sea, se ha visto rebasado de muchas formas, ¿no? Y por el otro lado, la sociedad, pues, mantiene es indiferente, está estigmatizada, y además, no ha propiciado apoyo a las organizaciones, e incluso a los procesos de prevención de este tipo de delito, ¿no? Bueno, quiero dedicarle el último tiempo a las salidas, ¿no? El final del túnel, ¿no? Y no, cuando hablo del túnel no puedo sino acordarme de la metáfora de Zizek, cuando habla de que, bueno, va uno por el túnel y de repente ve la luz de salida, uno corre, pero sorpresa, lo que se ve como luz no es la salida, sino que es otro tren que viene en sentido contrario, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, la primera salida es la aplicación irrestricta del derecho, ¿no? Lo que implica sanear el sistema de administración de justicia, ¿no? Uno sin otro no pueden estar, ¿no? De repente el derecho se puede aplicar tal cual, pero la administración de justicia deja muchos espacios sueltos, ¿no? Muchos recovecos. La segunda salida es promover el cuidado de sí, la inquietud de sí, la subjetividad existencial o la estética de la existencia, ¿no? Pero bueno, estos finalmente son conceptos, ¿no? Entonces, preguntaba, bueno, ¿cómo se puede proponer esto, no? Resulta que si este cuidado de sí, subjetividad existencial, etcétera, fueran un ideal anhelado por todos, que cuente con un sistema de socialización, es decir, un sistema educativo de enseñanza de este cuidado de sí, las cosas serían distintas. Pero no solo eso, ¿no? Sino que además debe ser ejercitado cotidianamente, ¿no? Como una gimnasia cotidiana, fíjense. Entonces, bueno, si yo aprendo a tocar un instrumento, pues tengo que hacerlo porque es mi anhelo, porque hay un proceso de socialización, pero también porque constantemente hago gimnasia con él, ¿no? Estoy ejercitándome con él, ¿no? Y la cuarta salida es una creación al infinito como camino ético-estético en términos de arte y en términos de ética política, fíjense. O sea, ¿por qué? Porque la creación va mucho más allá que la mera resistencia, ¿no? Y esto nos lo han enseñado las asociaciones civiles, ¿no? Fundec, por amor a ellos, hasta no encontrarlos, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, entre el cielo y la tierra, o sea, lo que están haciendo ellos es buscando nuevos formatos, reinstitucionalizaciones, o más bien desinstitucionalizaciones, desterritorializaciones de lo que existe y crear cosas nuevas, ¿no? Y esto, en muchas maneras, lo han expresado con arte, ¿no? O sea, porque el arte lo que hace es justamente propiciar esta inquietud de sí, ¿no? Esta necesidad de estarnos vinculando, articulando, agenciando con otros sujetos que somos nosotros mismos, ¿no? O sea, es una expresión social, ¿eh? Entonces, en este sentido, bueno, es rearticular lo ético con la política, lo ético con lo artístico, y no desvincularlos como actualmente lo están, ¿no? Pues, bueno, creo que por el momento es todo. Gracias. Y pues estamos aquí a su disposición, ¿sí? Muy interesante su ponencia, doctor David Coronado. Gracias. Realmente muy interesante y bastante nos deja en conocimiento porque debe de cambiar entonces ya la percepción incluso conceptual de desaparecidos, ¿no? Tendría que ser como otra noción, como hablar de desapariciones, incluso también. Dentro de lo que usted brillantemente nos expuso, ¿por qué? O sea, ¿cuáles serían las causas de esa desaparición? Y bueno, está muy relacionado también a el hecho de ser hombres y las masculinidades como actualmente
se viven y se presentan de forma tradicional. Desde el momento de estar en el momento equivocado, desde el perfil que pudiera tener el joven, y cuáles serían las hipótesis, por qué desaparecen las personas, por qué desaparecen los jóvenes. Entre ellos, por ejemplo, la banalidad del mal que usted menciona, ¿sí? Como desde la burocracia sin evidencias, o sea, como que no pasa nada, todo debe de estar bien, ¿sí? Y ni siquiera mencionarlo, ¿no? También. También puede ser como desde el crimen organizado, sí, también como una de las posibles hipótesis. Y bueno, esto nos lleva a entender como nuevas formas de existencia, nuevas formas de sentir incluso el dolor por sus seres queridos, ¿no? También menciona lo que es la inquietud de sí, que se refiere más a como la dedicación, la ocupación valiosa, pues, dedicados al trabajo detrás, pues, de lo imposible, ¿no? Y también verlo como el signo de este tiempo, que es la subjetividad violenta, ¿no? Nos lleva hasta esto como formas de experimentar, activan un funcionamiento, podríamos decir, social violento, ¿sí? Y bueno, también existen algunas discrepancias entre los cifras, ¿verdad? Cifras que menciona la organización, algunas organizaciones civiles, incluso con las gubernamentales, ¿no? Y también nos habla sobre quiénes son los más desaparecidos, pues los hombres, a diferencia de las mujeres, también con esta tendencia como de este tipo de masculinidad tradicional, ¿sí? También reflejados a eso. Y bueno, dentro lo que podríamos, o hacia dónde vamos, como usted lo menciona, ¿verdad? Como algo súper interesante también, como dentro de las soluciones, el final del túnel, sí, podría verse, por ejemplo, pues la aplicación del derecho irrestricto, sí, que sería como una de las partes del sistema de justicia que pudiera estarlo mejorando. El cuidado de sí, que es muy importante, el cuidado de sí socializado, donde todas las personas entendamos a qué se refiere, pues, cuidarnos, ¿sí? Esa parte. Y la creación de caminos que estén vinculados entre la política, lo estético, en términos del arte. Sí, esas son propuestas brillantes, o sea, que sería como las posibles soluciones. Doctor Mario, tenemos varias preguntas que hace el público y también quiero mencionarles que ya aparece también la liga para que se puedan registrar, para que puedan obtener su constancia. Y así nos hace llegar la primera pregunta. Dice, ¿cómo sería la recomposición de la identidad de las víctimas indirectas, familiares, tras la desaparición de un ser querido? ¿Lo respondemos? Sí, por favor, doctor. Fíjate cómo es que, bueno, desde molecularmente, que es una palabra que usa de luz, doy la respuesta de él. Molecularmente nos estamos moviendo constantemente, ¿no? Entonces, esto lo que va creando son espacios de articulaciones entre diferentes sujetos, ¿no? Entonces, cuando una persona experimenta dolor, cuando una persona está en el abismo del dolor, porque eso es lo que ocasiona la desaparición forzada de personas, si alguien tiene un accidente, si alguien muere violentamente, pero ahí está su cuerpo, o sea, es un proceso que tiene cierre, ¿no? Y entonces ese cierre implica la posibilidad del duelo, ¿no? O sea, te puedes despedir de él, ¿no? Pero el duelo no se presenta en las desapariciones forzadas, ¿eh? O sea, es ese dolor constante que no abandona a las familias, ¿no? Ese dolor que cuando tú platicas con las mamás, lo sientes y te hacen partícipe de esa desesperación, de ese terror, ¿no? De esa angustia porque algo está allí que no estaba 2 días antes y que ahorita sí está.
y que ya no se va, ¿no? Entonces, ese dolor de que de repente les avisan, ¿sabes qué? Que acaban de hallar una fosa en Tlajomulco, ¿no? Entonces, no tienen idea de lo que esto, de la angustia que esto ocasiona en las madres de familia, ¿no? Entonces, o sea, esto forzosamente tiene que provocar la recomposición psicológica, la reconstitución identitaria, ¿no? La recomposición de su subjetividad, ¿no? Fíjate cómo esta subjetividad que está completamente golpeada, pero que siempre está en movimiento, resulta que de repente, no de repente, sino producto de estos procesos, estar en movimiento constante, lo que hace es entonces proponer otra forma de existencia, ¿no? Y entonces se vincula con otras personas, se articula con otras personas, se agencia con otras personas, crea ensamblajes con otras personas que están en su mismo proceso, ¿no? Y entonces se dan cuenta, porque así es el papeleo, que las instituciones no les pueden dar respuesta, ¿no? Y entonces se dan cuenta bueno, el forense está allí, y es que me dijeron que mi hijo está allí o mi esposo está allí, van y les dicen, ¿sabes qué? Que no les hemos hecho las pruebas y que no se las van a hacer porque cada prueba de ADN cuesta muchísimo dinero. Entonces son tiempos, ¿no? Entonces esa angustia que constantemente tiene que estar recodificando, tiene que estar reestructurando, reidentificando, creando nuevas subjetividades, ¿no? Y entonces, en esta creación de nuevas subjetividades es cuando se dan estas articulaciones, ¿no? Y es cuando se puede crear y crean ellas efectivamente esta inquietud de sí, ¿no? Este cuidado de sí, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque son ellas y están entonces proponiendo cosas que las instituciones no les van a dar, ¿no? Están creando cosas que las instituciones no les proveen porque simplemente no les permiten el acceso o no les permiten el acceso a las credenciales del IFE, a bancos de ADN, a las mismas cárceles, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen entre el cielo y la tierra es ir a las cárceles y estar revisando los expedientes, ¿no? Y estar revisando a las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay detenidos que no son los que manifiestan estar allí y tienen pruebas, ¿eh? Entonces, esto forzosamente tiene que llevarlas, fundamentalmente llevarlas a esa reconfiguración, ¿no? Es algo que surge del dolor, del terror, del abismo, y que es el nacimiento de una inquietud de sí, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que sería. Muy bien, doctor David, gracias. Hay una segunda pregunta. Dice, ¿considera usted que las metodologías de investigación y de búsqueda empleadas en la actualidad sean las correctas para México y Jalisco? No, no, claro que no. Desde el interior de la Fiscalía, bueno, están los datos donde pues los investigadores no hacen investigación, ¿no? Sí. Y no hacen investigación, uno, porque no tienen recursos, y dos, porque si las hacen, los matan. Entonces, bueno, tenemos varios casos, ¿no? De investigadores que en función de su trabajo, pues simplemente los matan, ¿no? Y por otro lado, los recursos no son, o sea, son muy pocos, ¿no? Entonces, o sea, tenemos, o sea, hay evidencias de esto, ¿no? No estoy hablando en el aire, ¿no? Sino que hay evidencias de que este grupo de investigación sobre desaparición forzada de personas, pues no cumple con las funciones porque no tiene recursos, ¿no? Entonces, y acerca de la metodología, pues, por ejemplo, me parece que los Big Data, algo que nos pusimos aquí, los Big Data sería otra forma diferente de acercarnos metodológicamente a esta búsqueda, ¿no? A estas búsquedas. Porque los Big Data tienen muchísimas virtudes, ¿eh? Entonces, estos Big Data no son utilizados, ¿eh? O sea, me parece que habría o sea, que pensar en ellos, ¿no? Pero la metodología, por supuesto, que se queda muy atrás, ¿no? Y los exámenes de ADN, por ejemplo, son costosos, pero digo, pagamos muchos impuestos, ¿eh? Así. Muy bien, hay otra pregunta, doctor David.
¿Y cuál es la dimensión o importancia que desde su perspectiva le da al análisis del contexto como herramienta de investigación y localización? Eh, a ver, análisis de contexto, ¿no? Es una metodología específica y me parece que habría otras formas creadas directamente por las buscadoras que serían mucho más efectivas, ¿eh? O sea, pensando en este momento de la Administración de Justicia, me parece o sea, que estos análisis espaciales, me parece bueno, palidecen ante las propuestas creativas de las buscadoras, ¿no? Digo, es eso de ir a las cárceles, eso de estar teniendo resonancias en los diferentes municipios de Jalisco, es otra cosa, ¿no? Y finalmente, mira, esto de la metodología, en cualquier término, siempre se hace de acuerdo al objeto de análisis, ¿no? Y en este sentido, como metodología hecha, me parece que tendría que sufrir modificaciones de acuerdo precisamente al mismo contexto de Jalisco, ¿no? La metodología se hace específicamente para cada una de las investigaciones. Y la investigación y búsqueda de los desaparecidos es otra cosa, ¿no? Me parece distinto. Pregunta, doctor. Dice, urgen programas encaminados a prevenir las desapariciones forzadas. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudar a nuestros jóvenes? Mm, Fíjate que cuando uno piensa en esto, uno piensa inmediatamente en bueno, hay quien señala que prevenir la desaparición forzada es imposible, ¿sí? O sea, no se puede prevenir. Hay quien señala que, bueno, con adecuadas políticas públicas, una serie de elementos, incluso que provienen del análisis situado, me parece que podrían tener otro tipo de acercamiento, pero que sin embargo no se da por la falta de recursos. O sea, las políticas públicas no son las adecuadas. Pero esto no explica, ¿eh? O sea, esta es una parte del problema, ¿no? O sea, esto no explica por qué existen estas desapariciones forzadas, ¿no? Hay otra pregunta, dice, ¿cómo debo de actuar ante el caso de una desaparición? Inmediatamente denunciarlo, ¿no? En la página de Fundeg, por amor a ellos, de Cielo y la Tierra y del Laboratorio de Estudios sobre Violencia, tenemos los pasos que deben seguirse, ¿no? Y por ley tienen que aceptar la denuncia de manera inmediata. Resulta que de repente van y ponen la denuncia y dicen, no, es que tienen que pasar 72 horas, ¿no? No, pues 72 horas es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tienen que ser aceptados inmediatamente, aunque tenemos casos de hace un mes, 2 meses, donde las madres llegan y no les aceptan la denuncia, ¿eh? Aunque ya esté en la ley. Entonces, esto implica esta aplicación irrestricta del derecho con el saneamiento de la administración pública, ¿no? O sea, bueno, pues está en la ley es derecho, ¿no? Pero en la administración de justicia no se aplica, ¿no? Entonces, eso. Perdón, doctor. Pregunta Hilda Mercedes Morán Quirós. ¿Será que la desaparición de esas mujeres de entre 10 y 20 años es una forma de violencia contra sus padres a través de ellas? Es una... recuerdo de manera inmediata la respuesta de ese gato cuando habla del mandato de violación, ¿no? Entonces, cuando están en guerra, diferentes grupos, siempre las mujeres son las primeras en que son violadas, ¿no? Entonces, la primera explicación es porque es una venganza contra los hombres de ese grupo, ¿no? Pero lo que dice ese gato es que hay un mandato de violación. Y ese mandato de violación está sostenido por el eje patriarcal, ¿no? O sea el machismo, la masculinidad, el patriarcado están sostenidos o sea, por este tipo de mandatos, ¿no?
Y entonces, para poderse mantener, hay una palabra muy gruesa ahí que Segato utiliza de Lacan, ahorita se las digo, pero o sea, este mandato de violación implica justamente la primacía del hombre sobre la mujer, ¿no? El mantenimiento del poder del hombre sobre la mujer. Al respecto, Lacan lo que dice, citado por Segato, es que señala que bueno, el hombre tiene el pene, pero la mujer es el pene. Y entonces para poder el hombre seguir teniendo el poder sobre ese pene, implica ese mandato de violación, ¿no? Y me parece que esto aplicado a las desapariciones de jovencitas, sí, sería básicamente el mismo mandato, ¿no? O sea, pues, estamos en eso. Doctora, hay muchísimas preguntas. Y también pregunta Mariel Lara, dice, ¿cree que la pandemia haya sido un factor de incremento en estas desapariciones? No, siguieron en aumento. Más bien la pandemia tuvo efectos en otro tipo de violencia, especialmente a la violencia en el entorno doméstico, la violencia dirigida a niños y niñas. Bueno, hay datos, ¿no?, acerca de, independientemente de la cifra negra, donde el aumento de delitos se dio, por ejemplo, acerca bueno, de esto que acabo de mencionar, y de las, ¿cómo se llama? Cuando rompen los cristaleos de los autos, ¿no? Pero, por ejemplo, el robo de autos general baja, ¿no? El robo a transeúnte, que es uno de los más altos, si es que no más alto aquí en Jalisco, también baja, ¿no? El robo a casa habitación baja. Entonces, son efectos de la pandemia, pero con las desapariciones forzadas, la dinámica es otra, ¿no? O sea, es colateral a la pandemia. Doctor, por último, hay propuestas concretas acerca de las posibilidades, oportunidades o formas de realizar la vinculación ético-estética que mencionas. Lo pregunta la maestra Ida. Sí, sí las hay. Y muchas, ¿eh? Desde el tejido de carpetas, las exposiciones estéticas de algunos símbolos, por ejemplo, los zapatos rojos, el montón de manifestaciones públicas donde hacen performance, e incluso la misma música como una forma de expresión de la existencia, ¿no? O sea, esto bastaría para hablar de este vínculo entre lo ético y lo estético y lo político, ¿no? Bueno, que lo que se hace es que se separan, ¿no? E incluso la violencia misma es separada y es propuesta como una violencia estética, ¿no? Como un medio puro en sí mismo, ¿no? Pero aquí la idea sería más bien vincularlos, y sí hay expresiones, ¿no? Muchas. Doctor, Malia Aranda pregunta que si pueden compartir los protocolos de los que habla usted, Sí, doctor. sí, están en la página de Lesbi, que ojalá y alguien del laboratorio nos esté escuchando para que nos envíe el link. Pero si no me equivoco, bueno, es el Laboratorio de Estudios sobre Violencia del Departamento de Sociología, Universidad de Guadalajara. Entonces, googlealo y ahí aparecen los protocolos. Eh, eh, Aunque no está difundido porque no está abierto, o sea, la gente puede acceder a él, a esa página web. Y bueno, vienen muchas cosas más acerca de la desaparición forzada, ¿no? Entonces ahí vienen los protocolos. Muy bien. Doctor David, pues bueno, hay muchísimo de qué hablar sobre esto, ¿sí? Muy interesante todas las propuestas, nuevas propuestas sobre el camino a la solución, ¿sí? Desgraciadamente, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, ¿sí? De este conversatorio tan brillante, pues, que fue de su parte.
nosotros queremos agradecerle, doctor David Coronado, por sus valiosas aportaciones, por hablarnos sobre este tema de forma tan sencilla, brillante, y sobre todo las posibles soluciones, ¿no? Que también usted lo ha hecho a través de la investigación. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Al contrario, un placer. Y fíjate que hay que mencionar pues a Marlete, a Lupita, a Sonia, a Esperanza, como parte como una parte fundante de la solución de este gran problema, ¿no? Estoy hablando de Funder, de Por Amor a Ellos, de Cielo y la Tierra. Entonces me parece que o sea, hay que hacerles un reconocimiento público, ¿no? Y que afortunadamente para nosotros, o sea, para toda la sociedad, para todos los grupos sociales existen, ¿no? Gente que no se rinde, gente que está pelea y pelea, ¿no? Continuamente en la lucha. Sí, Así es. está claro Muy que sí. bien. Doctor, Bien. pues, muchísimas gracias y a nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios queremos agradecerle esta intervención y que se nos fue rapidísimo el tiempo, ¿sí? Viendo pues estos temas. Pues muchas gracias, un Muchísimas abrazo a gracias. todos y un agradecimiento. Hasta luego. Gracias. Gracias. Y el público, bueno, no se les olvide llenar y para que puedan tenerlo de su constancia, por favor. Gracias a todos por estar en este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que estuvieron participando con sus muy interesantes preguntas. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestros próximos conversatorios, que van a haber varios durante la semana y les estaremos informando. Muchas gracias.